El título de nuestro sermón, mis hermanos, le he puesto sin fe. La palabra del Evangelio es mortal. ¿Alguien de los aquí presentes sabe cuál es el primer elemento de la tabla periódica? Algunos de aquellos que han ido a la secundaria, ahí estábamos, nos traían lázaros, como decimos, con esa tabla. ¿Cuál es el primer elemento de la tabla periódica? El primer elemento, mis hermanos, de la tabla periódica es el hidrógeno. El hidrógeno. Y esto no es así porque a algún buen químico se le ocurrió o le plació colocarlo ahí, sino que en la tabla periódica el hidrógeno cumple con ciertos requisitos atómicos o moleculares para ser el primero de todos los elementos. El hidrógeno es el elemento principal y no solamente en la tabla periódica, sino en el universo. De hecho, los que han estudiado dicen que el 75% de la constitución de todo el universo está compuesto por hidrógeno. Hidrógeno, todo el universo. Y entre sus características, mis hermanos, no es una clase de química, pero vaya siguiendo el pensamiento porque voy a ilustrar algo con esto. En sus características podemos decir que la molécula del hidrógeno es la más pequeña, pero es la más pequeña, mucho menor que la de los otros combustibles. Y el hidrógeno también presenta una mayor facilidad para fugarse o escaparse por cualquier pequeña abertura o orificio. Su densidad y difusión es tan ligera que es capaz de atravesar las líneas de baja presión. Es el gas menos pesado y por ser el gas menos pesado se le han dado innumerables usos. En el descubrimiento, la ciencia química reconoce que no han profundizado en todo el beneficio y el provecho de este elemento. No han conocido sus alcances, no han logrado alcanzar todos sus beneficios. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de su gran utilidad, la cual se ha descubierto, el hidrógeno es reconocido como el elemento más peligroso. El elemento más peligroso. El hidrógeno es mucho más inflamable que otros combustibles regularizados por la industria. Más que la gasolina, más que el gas natural, más que el gas butano. Y esta percepción, mis hermanos, de su peligrosidad ha tenido que ver con las numerosas catástrofes que ha ocasionado en el pasado. Por ejemplo, quizás algunos de ustedes han visto esas impactantes imágenes del dirigible Hindenburg en llamas sobre Nueva Jersey, ese globo gigante encendido cayendo sobre Nueva Jersey. Esas poderosas imágenes se han plantado en la mente de muchos que han logrado entender la peligrosidad del hidrógeno. Ahora, no nos necesitamos ir tan lejos. En algún momento nosotros hemos escuchado de alguien que se ha accidentado mientras soldaba con hidrógeno. A muchos de estos les ha costado la vida. A otros que han tenido terribles accidentes, su carne ha sido expuesta hasta sus huesos cuando el hidrógeno encendido toca su cuerpo. Sus órganos quedan expuestos porque el fuego consume su carne. Esto es verdad, mis hermanos. El hidrógeno como elemento, así en su pureza, como el elemento natural, es mortal. Es mortal el hidrógeno. Mas cuando este peligroso y mortal elemento se mezcla con oxígeno, se vuelve el elemento más dulce, el elemento más refrescante y vital para las criaturas. El agua. El hidrógeno mezclado con oxígeno produce, y de esta unión brota toda forma de belleza y vida en nuestro planeta. El agua. Este líquido refrescante a nuestros cuerpos, a todo lo que toca. Y siguiendo esta misma línea de pensamiento, mis hermanos, así es la palabra. Hablando alegóricamente, así es la palabra. Es el elemento número 1 sobre la tierra. Es aquello lo más importante sobre el universo, lo más abundante. De entre los libros es el primero y se encuentra por todas partes. Es el elemento más útil y provechoso para el sostenimiento del universo, la misma palabra. No hemos alcanzado a profundizar en su sabiduría. No hemos extraído ni explotado todos sus beneficios. Y tal como muchos rechazan el hidrógeno
por ser un elemento tan peligroso, mis hermanos, así se percibe la palabra de Dios hoy en día. Ellos la observan así porque en sus mentes guardan esos cuadros de la antigüedad donde multitudes han muerto por el poder de la palabra y sus cuerpos han quedado, fuego ha descendido, la tierra se ha abierto y se los ha tragado por el poder de la palabra, como lo fue en los tiempos de la ley. Y de aquí ese rechazo irracional. Millones han muerto por el orden de esa palabra. La palabra de Dios es más destructiva que el elemento del hidrógeno, mucho más peligroso, mucho más mortal. Pero mis hermanos, es irracional porque ignoran que esto ha sido a causa del uso irresponsable que los hombres han hecho de la palabra. Tal y como si alguno de ustedes sabe soldar con hidrógeno, mis hermanos, usted sabe qué tan cuidadoso debe de ser con esto. Pero el uso irresponsable, como dije, les ha costado la vida a multitudes. Y eso es lo mismo que estamos trayendo hoy en día. La palabra es mucho más peligrosa. Sus consecuencias son más mortales sobre aquel que se descuida. Esto es lo que ha traído tal destrucción a los hombres. La palabra, mis hermanos, recibida así solamente, es mortal, es fuego consumidor, atraviesa los pensamientos, expone las intenciones del corazón y destruye el alma de los hombres. Así es la palabra y así será la palabra mientras ésta no se mezcle con el oxígeno de la fe. La palabra es como un veneno mortal de la cual no hay cura si se recibe sin fe. Pero la fe es el elemento, mis hermanos, que al unirlo, al mezclarlo con la palabra, produce el más excelente provecho a los hombres. De allí florece la vida eterna, toda forma de belleza y paz en el alma. De esta unión gloriosa brota la justificación y toda plenitud y provecho a los hombres. En una sola palabra, la palabra que es acompañada de fe produce salvación. Trae salvación. Sin fe, la palabra del evangelio es mortal. Vamos a las escrituras nuevamente y leo lo que estamos estudiando. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar al cielo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Nuestro escritor, mis hermanos, tiene en mente aquel día donde al pueblo de Israel le fue prohibido la entrada a la tierra de Canaán. Después de andar por 40 años en el desierto, el pueblo al fin se acercó a los límites de la tierra de Canaán. El libro de Números 13 describe estos últimos acontecimientos. Y fue allí donde Jehová ordenó a Moisés escoger a uno de cada tribu para que fueran a revisar, a inspeccionar la tierra, para que fueran a reconocerla. Entre estos estuvo Josué y Caleb. Y estando allí, mis hermanos, en los límites de la tierra, el pueblo de Dios esperó el reporte de los espías que fueron enviados. La última indicación. La última orden en el desierto para entonces participar de todos los beneficios de una tierra nueva, para disfrutar de la promesa dada a los padres en el pasado. Allí estaban esperando la última indicación, el último comando. Después de 40 días, al fin llegaron los espías. Josué y Caleb traían buenas noticias. La buena nueva les fue compartida a los que esperaban en el desierto. Josué y Caleb, llenos de gozo, simplemente dijeron: la tierra está lista, entremos. Este fue su reporte en Números 13:26. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Traían en sus manos el fruto que confirmaba la veracidad con la cual estaban hablando. Pero para sorpresa de todos nosotros, mis hermanos,
La respuesta del pueblo a las buenas noticias fue fatal. El reporte de Josué y Caleb no lo creyeron, pues los otros espías presentaron un reporte distinto, el cual sí creyeron. Ellos dijeron, más adelante en Números 13, verso 28, el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Seguramente se levantó un disturbio mientras Moisés, desalentado, observaba nuevamente la conducta de estos hombres rebeldes, y no decía nada. Por eso Caleb dice, entonces Caleb fue el que tomó la voz y hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. De esta manera, mis hermanos, así el pueblo rechazó el reporte de Josué y Caleb. Y esta respuesta, recibir esto como respuesta, fue extremadamente grave, porque ellos habían sido testigos de las obras maravillosas, de los prodigios de Dios, desde su salida dentro del mismo Egipto y por todo el desierto. Y esto lo hemos hablado ya en mensajes pasados, pero una vez más fracasaron en confiar en Dios. Algo que debe llamar nuestra atención, mis hermanos, es que los primeros dos espías, Josué y Caleb, presentaron la buena noticia de una tierra fértil, trabajada, fructífera, lista para tomar. Ellos, en otras palabras, estaban diciendo, no hay nada que hacer, solo hay que poseerla. Es todo. Esta es la noticia. Pero por otra parte, los otros dijeron, no, esta tierra no está lista, hay algo que hacer, pelear con gigantes y no podremos. Es una tierra que tenemos que trabajar, pues es árida y movediza, nos tragará. Lo que tenemos, mis hermanos, delante de nosotros en boca de Josué y Caleb fue una sombra del verdadero evangelio, el cual es una noticia, es algo que está listo, que ya fue hecho en el pasado. El evangelio no es algo que tenemos que hacer, como los otros espías sugirieron, el cual los demás creyeron. Es algo que ya está listo, algo que ya se hizo en el pasado, algo que se llevó su trabajo en el pasado. Solo hay que recibirlo. Esta es la sombra del evangelio que Josué y Caleb estaban predicando al pueblo ahí en el desierto. ¿Y qué es lo que tenían que creer, mis hermanos, el pueblo de Israel? ¿En qué era lo que tenían que depositar todo su corazón? Era en el mensaje de Josué y Caleb. Era el reporte, la buena noticia de que el reposo, la tierra de Canaán, era una realidad que fue prometida en el pasado a los padres y que en verdad ciertamente Dios habló con verdad. La hemos visto. Era todo lo que tenían que creer. Estaba lista para ser poseída. Mis hermanos, si tan solo hubieran creído la buena nueva que les fue anunciada por boca de Josué y Caleb, hubieran entrado al reposo terrenal de Canaán. Ahora, mis hermanos, nuestro texto, bueno, esto es lo que estaba en la mente del escritor cuando redacta, pero esto lo dice para nosotros. Esto estaba en la mente de nuestro escritor, pero también ahora él dice que este mensaje, este mismo mensaje se vuelve a nosotros. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, el evangelio les fue predicado a Israel. Usted dice, ¿qué? Sí, fue predicado a Israel a través de tipos, sombras y las obras redentoras de Dios.
Y estas obras, estas sombras, no las recibieron. Aun cuando las practicaban, todos los que murieron no las creyeron nunca. Era simplemente un acto religioso el que presentaban, un rito, pero jamás creyeron que verdaderamente Dios en su momento proveería la esencia real de ese sacrificio, de esa celebración, de ese día de reposo o todas aquellas ceremonias o rituales que guardaban los judíos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento ha sido el mismo mensaje de salvación, el Evangelio. No fueron dos mensajes distintos, sino uno solo. Desde el principio todo apunta al sacrificio de Cristo. Todo. Así que con esto, mis hermanos, nuestro escritor nos presenta la razón por la cual ellos no entraron. Y esto es lo que a nosotros ahora somos exhortados a temer. Temamos, pues no sea que aún estando las puertas del cielo abiertas, alguno de ustedes parezca que no ha alcanzado tal beneficio. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Ellos, mis hermanos, quienes no entraron, tuvieron el privilegio tal y como nosotros tenemos este privilegio. ¿Cuál es este privilegio? La predicación del Evangelio. Pero no lo recibieron. El mensaje que la palabra nos comunica hoy, mis hermanos, es concreto. Si a ellos, a quienes se les entregó el Evangelio, no entraron por causa de su incredulidad, Él está diciendo, tampoco ustedes, si no lo reciben. También nosotros podemos esperar lo mismo si respondes de la misma manera. Mis hermanos, esto es alarmante. Yo creo que estos se lo advirtieron tantas veces a ellos. Lo mismo, dice, lo mismo que la iglesia hoy recibe, lo recibieron ellos en el pasado. Ustedes, mis hermanos, hermanas, señoritas, jovencitos, durante años han estado disfrutando de este mismo privilegio que los israelitas tuvieron en el desierto. El mismo privilegio, este hermoso privilegio de la predicación del Evangelio. Este también ahora, a pesar de tantos años, nos ha llegado a nosotros. Tenemos la esencia del mensaje. Este mensaje es el que hoy resuena en nuestros oídos, domingo tras domingo. ¿Y por qué a estos el escuchar el Evangelio no les trajo ningún provecho, mis hermanos? Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es sobre el mensaje del Evangelio donde nuestra confianza debe ser puesta. Josué y Caleb anunciaron la buena noticia a estas familias congregadas en el desierto. Y hoy sucede exactamente lo mismo, mis hermanos. El Evangelio está siendo predicado, el Evangelio está siendo anunciado. Este es el mensaje poderoso que mete a los hombres al reposo de Dios, al cielo. Confiar era todo lo que tenían que hacer. Después de escuchar las buenas noticias de Josué y Caleb, era todo, mis hermanos. Era todo lo que tenían que hacer. Pero no les sirvió de nada escucharlo. No les sirvió de nada haber estado tan atentos y escuchando el reporte. No les sirvió de nada haber estado ahí reunidos esperando qué decía Josué y Caleb, que fueron los primeros. Seguramente estos venían corriendo, por eso llegaron primero. Venían contentos. Deben de saberlo, mis hermanos. Esto lo debe de escuchar el pueblo. Pero de nada les sirvió estar reunidos, congregados en el pueblo y escuchar el mensaje de los que se acercaban. No les sirvió de nada, porque no lo aceptaron, porque no confiaron en el Dios que les dio las buenas nuevas a través de ellos. No les sirvió de nada haberlo escuchado por tantos años. Cada vez que lo escuchaban, cada vez que les fue ilustrado en el pasado, por medio de tipos, sombras y ceremonias, no lo recibieron, no lo quisieron entender, ni mucho menos desearon creerlo. Este es el énfasis, mis hermanos, del texto. Este es el énfasis de lo que estamos escuchando. Escuchar el Evangelio no produce ningún beneficio.
Que usted esté semana tras semana aquí escuchando atentamente, aun que tome notas, aun cuando grabe el mensaje, no le sirve de nada si no escucha con fe. ¿Cuál es nuestro problema, mis hermanos? ¿Por qué parece que a nosotros, no piense en nadie, no estoy hablando de la iglesia en general, hablamos de nuestra congregación, de cada uno de los que está sentados en esas bancas? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Por qué parece que el evangelio no ha sido provechoso a muchas familias? ¿Por qué parece que el evangelio no ha sido provechoso a muchos matrimonios? ¿Por qué parece que el evangelio no ha sido provechoso a muchos padres, no ha sido provechoso a los hijos? Porque no lo han creído. Aunque se congreguen, aunque tengan años escuchándolo. Por esa es la única respuesta, mis hermanos, por el cual el beneficio del evangelio, de la predicación del evangelio, no cae sobre nosotros. Porque lo recibimos como incrédulos, porque escuchamos como incrédulos. Y con esto, mis hermanos, no estoy diciendo que nuestra respuesta determina la eficacia y el poder del evangelio. Escuche lo que estoy diciendo. No, el evangelio es un torrente constante e imparable. Se está derramando y este corre rápidamente como un río por los confines de la tierra. Pero aquel que lo rechaza es como levantar un muro donde este torrente es desviado y no detenido. Y así continúa fluyendo hacia otras vidas, hacia otros hogares, hacia otras familias, hacia otras naciones. Nosotros no podemos detenerlo, ni restarle poder, ni eficacia, mis hermanos, pero sí podemos desviarlo y privarnos de sus beneficios. Así es la incredulidad. Es como levantar una barrera a ese torrente que viene fluyendo y simplemente corre para otro lugar, pero no se detiene. Su poder impetuoso continúa. Si tú lo has despreciado, si tú le has cerrado la puerta al evangelio a tu familia, tú no le has restado poder. Voltea a los otros y tal vez digan, ahí ha terminado lo que yo rechacé. Otra familia lo recibirá. Si una nación le cierra la puerta al evangelio, este correrá para otra nación y esa nación disfrutará de sus beneficios. Solamente podrás privarte. Los apóstoles, siendo guiados por el Espíritu, dijeron lo siguiente en Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Sus beneficios no se van a detener, va a continuar y va a bendecir a otros. ¿Cómo estás viviendo tu vida, mis hermanos? ¿Cómo estás guiando a tu familia? ¿Son estas pruebas sinceras de que en verdad has creído, que en verdad has recibido el evangelio? ¿O son pruebas reales de tu rechazo? Yo me cuestiono esto. Muchas cosas que están aquí, mis hermanos, no están pensadas en la congregación. Algunos de ustedes dirán, eso lo está diciendo por mí, mis hermanos. La mayoría de las cosas salen de mí, brotan, y estoy acusando mi propio corazón cuando estoy preparando el sermón. Muchas veces cuando siento a veces después de un día de trabajo, de tanto hablar, de tanto para allá, para acá, y llegar a la casa y no llega uno como diciendo, wow, llegué al hogar y todo es flores. No, ahora ya, hey, sabes que portaron mal, están llorando a las niñas. No es como color rosa. Y cuando no abro las escrituras, o cuando las abro y como pensando, como yo debería estar descansando, es cuando cuestiono, ¿de verdad crees que el evangelio trae beneficio a tus hijos? ¿De verdad crees que el evangelio es la respuesta de Dios para ustedes como hogar, como para ti como padre, como esposo y como padre? De verdad lo creo y eso lo cuestiono y mi conciencia acusa estos descuidos en mi persona. Sería un hipócrita si yo dijera que delante de ustedes tienen el mejor ejemplo de vivir la vida cristiana. No es así, mis hermanos. Y vemos pues que la humanidad, mis hermanos, está en los límites de la entrada a este reposo, tal y como esa multitud congregada ahí a los límites de la tierra de Canaán. Jesucristo ha sido el primer testigo que ha venido del cielo para anunciar su disponibilidad y su entrada. Mateo 4:17 dice: entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Algunos de ustedes, mis hermanos, hoy están en los límites de la entrada al cielo. Están tan cerca de poder participar de su plenitud indescriptible. Está disponible para todo aquel que crea el mensaje que ha salido de la boca de Cristo. Estamos a los límites. El reino de Dios se ha acercado. Este mismo mensaje, mis hermanos, Jesucristo también puso en sus apóstoles. Y este mismo mensaje los apóstoles encargaron a otros que lo repitan a las generaciones futuras hasta el día de hoy. Así nos ha llegado el evangelio hasta este día. Aquí nuestro escritor, además de subrayar, mis hermanos, la importancia de confiar en el evangelio, exalta la superioridad de este mensaje, dándonos a entender que este ha sido el único mensaje desde el principio. No ha habido otro, mis hermanos, no ha habido dos mensajes. Por las escrituras sabemos que tan pronto como Adán pecó, ¿qué fue lo que pasó? El evangelio fue anunciado en Génesis 3:15. ¿Lo conoce ese pasaje? Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí se hizo una misericordiosa promesa a nuestros padres que acababan de pecar. La maravillosa promesa de un Salvador. Matthew Henry dijo de Génesis 3:15, fue la aurora del día del evangelio, el amanecer. Thomas Goodwin, un puritano, la primera promesa del Mesías. Francis Robert, otro puritano, el primer y más antiguo evangelio en la Biblia. John Ball, otro. Aquí se muestran dos cosas: el juicio irrevocable y el derrocamiento final y destrucción de Satanás. Muchos han preguntado, hermano, pastor, pero si los hombres se salvan por medio de Cristo, ¿qué de aquellos que nacieron antes de Cristo? Y algunos de ellos han recibido herejías como respuesta. Bueno, dicen ellos, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento Dios perdonaba los pecados por medio de sacrificar corderitos. Entonces, cuando alguien pecaba, presentaba el sacrificio y sus pecados eran lavados. Pero ahora lo hace a través de Cristo. Eso no es. Otros han dicho, bueno, antes era más difícil salvarse. Antes era más difícil, hoy es más fácil. ¿Por qué? Porque antes tenías que guardar la ley para salvarte. Pero hoy tienes que confiar en Cristo. Ahora es más fácil. No es eso. Hermanos y hermanas, para la humanidad no ha habido otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para todos aquellos que murieron desde la caída de Adán hasta el día de hoy, no ha existido otra forma de ser salvos. Ninguno de los que murieron en el pasado y que hoy disfrutan la plenitud del cielo, no conocen y no conocieron otra forma para llegar ahí. Todos y cada uno de ellos están en este divino reposo por un mismo mensaje, un mismo evangelio, un mismo Salvador, Jesucristo hombre. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Quiero hacer una observación con esto, mis hermanos. Hay quienes piensan que el pueblo de Israel cuenta con mayores privilegios, ¿no?, y beneficios delante de Dios. Pero nuestro texto, mis hermanos, que nos es dado a nosotros, quienes no somos judíos, sino gentiles, nos dice, como a ellos. ¿Qué implica esta palabra? Similitud, una réplica exacta. ¿Qué hacía diferente al pueblo de Israel, mis hermanos, entre todas las naciones del mundo? ¿Su fuerza? No. ¿Su inteligencia? ¿Su número? ¿Su pureza? La Escritura dice que tanto judíos como gentiles todos pertenecemos a una misma masa, refiriéndose al pecado. Somos iguales, caídos, aborrecedores de Dios. Sin embargo, reconocemos que en el pasado lo único que a los israelitas, al pueblo judío, los distinguía entre los demás pueblos y naciones era una sola cosa en lo cual eran diferentes. Y fue que a ellos les fue dado el evangelio primero, tipificado en todas esas antiguas ceremonias y obras redentoras del pasado. Eso era lo único que los hacía diferentes. Pero nuestro texto nos dice que este mismo evangelio ahora también nos ha sido dado a nosotros. Aquello por lo cual podríamos haber reconocido una diferencia entre ellos y nosotros, ahora nuestro texto nos dice que participamos del mismo privilegio como ellos.
Y no es un evangelio de segunda clase. No es un evangelio ni un salvador menos glorioso. Como a ellos. Hay quienes creen que se posicionan mejor delante de Dios o que encuentran mayor favor delante de Dios si tan solo oran, bendice a tu pueblo Israel. ¿No? Bendecimos a Israel después de orar. Así promueven este error, mis hermanos. Este error poco a poco desplaza a Cristo, pues creen que la bendición será mayor al orar de esta manera. Al hacerlo, bendice a tu pueblo Israel. Somos bendecidos por orar en el nombre de Jesús, de quien es la verdadera razón de toda bendición sobre la tierra, tanto para incrédulos como para creyentes. Él es la única razón por la cual un incrédulo tiene paz, no porque hubo un Israel, es Cristo. Ahora, si nosotros también malinterpretamos la enseñanza de las Escrituras en cuanto que si alguno de los dos grupos está mejor posicionado delante de Dios y queremos ahora pelear contra ellos, entonces nosotros, los gentiles, quienes vivimos bajo la gracia, podríamos presumir que nosotros contamos con la completa y perfecta exhibición de Cristo, quien es la clara y exacta revelación de aquellas cosas de las cuales ellos se confundían, las cuales no estaban muy claras. Tenemos también la operación del Espíritu Santo de Dios en nosotros, quien también fue tipificado en el pasado, como lo fue con el ungimiento del aceite. Tú tienes aceite, tú tuviste aceite, yo tengo el Espíritu Santo, la esencia real. Tenemos la revelación completa de su palabra a nuestra disposición sin la necesidad de profetas como ellos. Tenemos acceso a Dios sin la necesidad de sacerdotes como ellos. Tenemos la realidad, la esencia, la sustancia, todas estas cosas que fueron tipificadas en el pasado. Tenemos el cumplimiento de las profecías, de las promesas antiguas. Así que si alguno habrá de presumir que tienen mayores privilegios, seríamos entonces nosotros los gentiles y no ellos. Así que si alguien quiere orar, oh Señor, bendice a Israel, pues debería de orar, bendice a tu pueblo gentil, quien ha sido favorecido con un privilegio mayor, quienes tienen la esencia, han abrazado la esencia de lo antiguo, gozan la plenitud de todo lo que fue prometido en el pasado. Mas como a ellos, mis hermanos, no sugiere ninguno de estos dos extremos. Como a ellos no sugiere ninguna de estas dos posturas. Observe lo que dice 1 Corintios 10, mis hermanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron, atención, el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ellos, los que estuvieron bajo la ley, comieron el pan espiritual, la carne espiritual, el mismo alimento, la misma bebida espiritual, la cual era Cristo. Y también nosotros, mis hermanos, hemos comido y hemos bebido lo mismo de Cristo. Nuestro texto nos está dando la misma advertencia que a ellos. Y esto es porque estamos siendo medidos con la misma vara del Evangelio. El que no cree ha de recibir el mismo castigo. Y es porque está siendo medido con el Evangelio, el mismo Evangelio. ¿Acaso sería justo que nosotros, que si esto fuera real, la postura esta de los judíos y el pueblo de Israel, ¿acaso sería justo que no tengamos el mismo privilegio, pero sí las mismas consecuencias de sufrimiento? Nuestro texto agrega, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Qué está diciendo, mis hermanos? Escuche. No fueron respetuosos, no prestaron atención, no mostraron el debido interés por el mensaje. Todos, mis hermanos, los aquí presentes, tenemos una gran necesidad y una sola: oír la palabra. Si habremos de recibir algún beneficio, mis hermanos, en esta vida, no será por causa de tu trabajo, no será por causa de tu marido, por causa de tus hijos, por causa de tu pensión. Será por medio de haber escuchado la palabra que es predicada. Y no
y esta palabra, mis hermanos, no puede hacer ningún bien a aquellos que no la han oído o a aquellos que no la oyen. Este ha sido la necesidad, mis hermanos, y el requisito más antiguo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Encontré muchas citas donde el pueblo es exhortado a oír la palabra. En Génesis, juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad, pueblo de Israel. Génesis, y nos vamos, y podríamos ir por toda la escritura y terminar en Apocalipsis, el 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Así que, mis hermanos, los oídos son el sentido más excelente en este momento. Es por donde las palabras entran y penetran hasta el alma. Es por medio de los oídos que podemos ser despertados de nuestra somnolencia. Romanos 10, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. El evangelio, mis hermanos, es un mensaje que se ha dejado escuchar en los confines de la tierra. Es un mensaje que está a las posibilidades de todo aquel que lo quiera escuchar. No es un mensaje sellado, no es un mensaje secreto, no es un susurro lo que ha salido por los confines de la tierra. No viene a nosotros en un lenguaje extraño, sino que aún Dios ha provisto el evangelio en cada lenguaje para que pueda ser entendido, y lo ha hecho a su tiempo. Esto, mis hermanos, nos hace inexcusables delante de Dios. Esto hace que despreciar el evangelio sea una ofensa terrible. Ahora, estos que estaban ahí congregados, mis hermanos, y no recibieron el evangelio desde que salieron de Egipto, no los imagine a estos israelitas que despreciaron el mensaje con pancartas, protestando, interrumpiendo vez tras vez a Moisés. No queremos, o retorciéndose con sus oídos, no queremos oír la palabra, no queremos oír tu mensaje. Mis hermanos, estaban tan sentaditos ahí y escuchaban a Moisés. No estaban gritando, no estaban protestando, no estaban saliéndose quizás, estaban dentro, estaban en el lugar, sentados sobre una roca. No los imagine así, mis hermanos. No imagine unos monstruos a estos hombres. Eran tan intelectuales, tan elegantes como nosotros. En lugar de eso, mis hermanos, creo que si ellos hubiesen tenido un celular tal y como nosotros, a ellos también los hubiera visto muy atentos en los mensajes de su celular. Creo que a estos también se dormían mientras Moisés les hablaba. Tal vez también estaban más pendientes de los niños que lloraban. Seguramente les daban ganas de ir detrás de un arbusto a hacer sus necesidades. Justamente cuando Moisés se paraba sobre alguna peña, iba a compartir el mensaje, le daban ganas de ir a hacer pipí a algunos de ellos. Seguramente en ese preciso momento, las hermanas israelitas se daban cuenta que sus uñas estaban algo maltratadas, que a sus uñas les faltaba algo de pinturita. Seguramente a otros, en el preciso momento que Moisés abría su boca, se acordaban que tenían sed. Todas estas malas costumbres, mis hermanos, les expusieron a un riesgo. El evangelio debe ser escuchado. Dormidos, mientras se habla, los oídos se bloquean. En los baños no se escucha el mensaje, no se han instalado bocinas allá. Salir o 2 o 3 veces, esto empeora el asunto. Salir y contestar el teléfono y durar ahí minutos, empeora el asunto. Así, mis hermanos, estaban estos. Permitirle a nuestros hijos que se entretengan con su tablet mientras la palabra de Dios es predicada, es como si usted mismo les diera una patada al infierno, mis hermanos. Reírse, estar hablando, susurrando, gritando, haciendo algún sonido, destapando algún dulce mientras la palabra de Dios se predica, es muy inconveniente. ¿Por qué creen que pusimos bancas allá atrás? No es porque se nos ocurrió nomás, mis hermanos, que le damos prioridad a la palabra. Y entendemos que los niños disturban mientras no cobren madurez. Y por eso dijimos, si alguien se ofendió porque dijimos personas con 5 años para allá atrás, y yo soy el primero, allá estamos en el rincón con las 3 niñas.
es porque no queremos perturbar, que hay algo más importante que mis hijas, más importantes que yo, y es la predicación de la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Todos aquí moriremos y este mismo mensaje, mis hermanos, seguirá predicándose. Hay algo más importante en este momento y es la palabra. Cuando los niños pequeños, mis hermanos, salen a la hora del sermón, si usted sabe que su hijo ya puede comportarse, ya puede estar tranquilo, mis hermanos, yo le recomiendo que de todo corazón motívelo a que se quede en el sermón. La palabra de Dios no regresa vacía. Aun cuando ellos están resistiéndola, produce su efecto. Pídale que se quede en el sermón. La predicación, mis hermanos, en el pasado era una disciplina y sabemos que era una disciplina que se desempeñaba gritando. ¿Por qué? Porque no había bocina, sí. Pero porque el predicador primeramente debía asegurarse de que el mensaje fuese escuchado por todos. Por esto esa era la cualidad en cómo se ilustra una predicación en el pasado. Alguien que grita y levanta su voz. Gracias a Dios hoy tenemos bocinas y a veces no necesito gritar ni alzar la voz. Aún puedo bajarla aún más. ¿Por qué? Porque estoy seguro que me están escuchando. Esto ha cambiado con el tiempo, pero lo que no ha cambiado, mis hermanos, es que el mensaje del evangelio es algo que debe ser escuchado. Y le hemos recomendado algunas veces, si es sábado, duérmase temprano. ¿Por qué? Dormido, sus oídos se bloquean y no escucha el mensaje. Pienso en aquellos momentos, también en aquellos predicadores, mis hermanos, que después de 2 o 3 frases mientras predican, les encanta mezclar lenguas. ¿Qué utilidad tiene esto la predicación, mis hermanos, si nadie los entiende? El evangelio no es un ruido, no es un sonido, es un mensaje que primero debe ser escuchado, pero que también debe ser entendido. Pero no es solo un mensaje que debe ser escuchado. No es solo un mensaje que debe ser entendido. También dice nuestro texto, es un mensaje que debe ser creído. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Ahora nuestro escritor declara la principal razón por la cual no les aprovechó esta palabra, mis hermanos. Por no ir acompañada de fe. Algunos tradujeron esta última frase por no ir mezclada de fe, como si estuviese hablando de una combinación de elementos. Tal y como nuestra introducción del hidrógeno con el oxígeno. La palabra predicada es como un combustible. Enciende, quema y destruye a todo aquel que no la recibe, que no la cree, que no la pone por obra. Es mortal. Mis hermanos, de verdad, repito, si usted no tiene ninguna disposición, ninguna intención de recibir el evangelio, estar aquí domingo tras domingo le expone a usted a sufrir mayor tormento. Esto es una verdad. Si no estás interesado en recibirlo, en creerlo y en obedecerlo, venir domingo tras domingo te expone a un peligro mayor. Es como un veneno, es como un combustible si no se mezcla con fe. Pero si se mezcla con fe es dulce, es provechosa. Pero el otro contrario tiene aroma de muerte. Así la escucharon los israelitas en el desierto. Así la están escuchando multitudes de personas hoy en día. Es una tragedia, mis hermanos, que el infierno vaya a estar lleno de personas que durante años fueron expuestos a la predicación, a las enseñanzas claras de la palabra, mis hermanos. Y qué triste sería que algunos de ustedes respondan de esta manera. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Oh, pero si nosotros nos congregábamos y nosotros nos sentábamos a escuchar el mensaje y escuchábamos todas las predicaciones, aún hasta nos gozábamos en las enseñanzas. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Mis hermanos, muchos de nosotros podríamos jactarnos de Mateo
7, cuando escuchamos ese relato de que apartados de mí jamás los conocí, y ellos dicen, pero predicamos, pero hicimos milagros en tu nombre. Mis hermanos, estos estaban sentados escuchando el mensaje, y a estos también les dice lo mismo. Los que escucharon estas enseñanzas las entendieron, pero nunca las creyeron de corazón. Lo que ellos escucharon y aprendieron no se reflejaba en su vida práctica. ¿Por qué? Porque realmente no las creían. Si usted se pasa una luz roja, mis hermanos, y un policía lo detiene y comienza a levantarle una infracción, usted no se defiende diciendo, mire oficial, yo he leído todo el manual de tránsito. De hecho, me sé de memoria la mayoría de los artículos de las reglas de tránsito. Esto, mis hermanos, lejos de hacerle inocente, le hace más responsable de vivir de acuerdo a las leyes de tránsito y mucho más culpable por incumplir la ley. Conocer la ley solo es ventajoso cuando la cumplimos, cuando la obedecemos, mis hermanos. Una vez mientras conducía, iba tarde a mi trabajo, y sí, iba a exceso de velocidad, ¿y qué? Iba recio, porque iba tarde, no quería perder mi bono de puntualidad, pero ya lo perdí. Y me paró una policía, me paró un agente de tránsito y me dijo, ¿a qué se dedica? Y le dije, tengo dos opciones, tengo dos opciones. Si le digo que soy maestro, ya sé lo que me va a decir. Si le digo que soy pastor, me va a ir peor. Y le dije, soy contador. Mis hermanos, el asunto no es tanto de conocimiento o de mayor entendimiento. Es asunto de obediencia. Pablo estaba feliz y agradecido que los cristianos de Tesalónica no solamente habían creído el evangelio, no solamente lo habían recibido, sino que lo creían y lo vivían. En Tesalonicenses 2:13 es lo que él dice: me gozo en que recibieron la palabra de Dios que oíste, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes como creyentes. Por no ir acompañada de fe, dice nuestro pasaje, en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Ahora vemos aquí, mis hermanos, que nuestro escritor se refiere a esta acción de escuchar y creer en tiempo pasado. No hay ninguna posibilidad, mis hermanos, de pensar, ok, esto lo haré en el futuro. No, siempre se refiere en el pasado cuando hablamos de la salvación o de creer. No hay ninguna posibilidad de pensar, bueno, yo entraré en el reposo. Para el que cree, entrar en el reposo es una certeza segura. Por eso se refiere en tiempo pasado. Y todos, mis hermanos, todos aquellos que entran por medio de creer en el hoy, comienzan a disfrutar ese reposo en parte. Podríamos decir en términos humanos imperfectos: paz con Dios, descanso en nuestras almas, gozo en el Espíritu Santo, comunión con Cristo. Como dijimos, mis hermanos, en el mensaje pasado, en esta vida, este reposo del cual ahora somos participantes y participamos en parte, en porción, no en la plenitud, pero la esencia real la tenemos. Es perturbado por muchas aflicciones, pero es una realidad de la cual todos los cristianos participamos hoy por medio de la fe. Por medio de la fe recibimos la certeza de esta promesa. Y es esta fe, mis hermanos, la que nos trae paz, la que nos trae descanso. ¿Cómo cree que se sentía Noé mientras estaba en aquella arca después de los 40 días? Después del diluvio. Todo se acabó. Estaba ansioso. Quizás estaba preocupado. Quizás estaba inquieto. Pero cuando vio aquella paloma que traía en su pico un olivo, se reanimó. Encontró fuerza, encontró aliento, encontró esperanza. Mis hermanos, esta esperanza que tenemos hoy es como ese aliento que viene en parte de una promesa futura, de algo que es real y que está en su plenitud. Que hoy somos perturbados por las olas de este mundo y las aguas abundantes de lo que nos rodea, pero es por medio de la fe que tenemos esa esperanza. ¿Cómo es que nosotros podemos tener la certeza ahora, mis hermanos, de que vamos a este reposo celestial? ¿Cómo podemos cobrar tal seguridad, mis hermanos? El relato bíblico nos dice que Josué y Caleb llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo y de las granadas de los higos. Esta fue la evidencia, mis hermanos, de que ellos habían entrado en el reposo. Los frutos
Esta era la evidencia real de que ellos entraron a este reposo tipificado por la tierra de Canaán. Traían uvas, higos, como pruebas de que habían pisado el reposo. El Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Los que entramos al reposo, mis hermanos, tenemos en nuestras manos los frutos que dan certeza de haber entrado al reposo de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos, mis hermanos, acompañan a aquellos que realmente han creído. Podríamos decir nosotros que somos creyentes, pero a la primera provocación explotamos y tiramos todo por la ventana. ¿Cuál templanza? ¿Cuál mansedumbre? ¿Cuál paz? Solo, mis hermanos, los que tienen los frutos de su espíritu están calificados para dar a otros las buenas noticias. Solo ellos tienen evidencias de que este reposo es una realidad, tal y como Josué y Caleb anunciaron. Ellos traían los frutos. ¿Tú tienes frutos? En conclusión, mis hermanos, podemos destacar estos puntos. Primero, el Evangelio es el mensaje más antiguo. Segundo, es que el Evangelio ha sido el único y constante medio de Dios para salvar a los hombres. Tercero, es que la identidad, la verdadera esencia del antiguo pacto que les fue confirmado a Abraham por medio de la circuncisión, a los israelitas por medio de sacrificios y otros ritos ceremoniales, fueron las sombras de un mismo Evangelio. Cuarto, es que la única iglesia real y universal, visible e invisible, tiene en común haber depositado la fe en un mismo evangelio. Quinto, la necesidad más grande de la humanidad desde el principio hasta el día de hoy es creer un solo mensaje, el evangelio. Hermanos y hermanas, si hoy tus manos están vacías, sin fruto, no hay otra razón. Has escuchado el evangelio como aquellos que tampoco les trajo provecho por oírlo sin fe, por escuchar la palabra sin ir acompañada de fe. No importa si entiendes las escrituras, no importa si las puedes memorizar, y no importa aún si eres capaz de enseñarlas con tal precisión. No importa si aún pudieras hacer descender milagros. Es por los frutos, mis hermanos, que son conocidos los que han entrado al reposo. Hermanos, mientras no deposites toda tu confianza en aquel de quien habla este evangelio, Cristo, permaneces fuera del reposo. Estás parado en el desierto, no tienes nada. Estás sobre un terreno estéril, vacío y peligroso, sobre una tierra que traga a sus moradores. Tú lo sabes. Tu sofá, tus medallas, tus ascensos, tus lujos, todo aquello donde hoy está tu confianza, más pronto de lo que te imaginas, no serán más que los reactores que harán que el hidrógeno de esta palabra se encienda en un instante y arda en contra tuya. En Cristo, mis hermanos, ardió la ira de Dios mientras Él colgaba en una cruz. Y fue así por causa de nuestra gran deuda a la justicia y santidad de Dios y perfección de Dios. Fue allí sobre esa tosca cruz donde pagó la deuda de nuestros pecados. Sufrió nuestros dolores, padeció el castigo de nuestra paz, derramó su sangre para poder lavarnos de maldad. Y así murió entre malhechores, el justo por los pecadores. Pero no solo sufrió y murió, sino que resucitó conforme a las Escrituras, y así puede hoy dar libertad de la culpa, de la ira, de la maldición, del amor al mundo, de la esclavitud, del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del aguijón de la muerte, de la victoria, del sepulcro y del castigo eterno. ¿Crees que esto es para ti? Confía en Cristo, confiesa tus pecados y apártate de ellos. Solo así, mis hermanos, su evangelio será una buena noticia. Solo así su palabra será miel. Solamente así será dulce a tu alma. De lo contrario, mis hermanos, solamente será un mal para el que no la recibe con fe. Este es el llamado, mis hermanos, para todos nosotros los que estamos aquí vacilando. Ya terminé, ¿verdad?
Miréis las reacciones de sus cabezas que se levantaron. Tengan cuidado, mis hermanos, cómo escuchan el mensaje. Tengan cuidado. La palabra de Dios es más peligrosa. Es muy peligrosa tanto para mí que la predico como para aquel que la escucha. Tengamos cuidado. Oremos.